Buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Arzaba y soy la editora en español de la Red Global de Periodismo de Investigación. Es un honor estar aquí con ustedes y con nuestros panelistas para esta charla GIGN que estamos realizando en colaboración con Survival International. El día de hoy vamos a hablar sobre periodismo de investigación en comunidades indígenas de América Latina. Y sin más, doy la palabra a Dani, que será el moderador de este encuentro. Bueno, gracias Andrea, gracias a la Red Global por la invitación y por la iniciativa también de organizar este espacio, y a Survival también, con quien he colaborado durante muchísimo tiempo para generar estos espacios para pensar los desafíos, ¿no? Que tiene el periodismo respecto de la cobertura de los temas, de los conflictos y de toda la cosmovisión indígena. Para pensar qué desafíos ha traído la pandemia, el periodismo de investigación en las comunidades indígenas, en contextos urbanos, en contextos rurales de América Latina, para pensar qué herramientas y recursos y resultados útiles a los periodistas ha habido para informar desde estos territorios y sobre todo para pensar cómo hacer periodismo de investigación escrito y audiovisual desde las comunidades, ¿no? Y cuando se llega por fuera, hacerlo de manera ética. Nos van a estar acompañando Sacil Sánchez Chan desde México, Edilma Prada desde Colombia, Nelly Luna Amancio desde Perú, Iván Castaneira desde Ecuador, y al final Laura de Luis desde Madrid, desde España. Me gustaría empezar por Sacil, si te parece, Sacil, si estás por ahí. Sacil es editora de Kinstil, corregime si lo mencioné mal, la lengua maya. Para la jornada maya, es la coordinadora del Club de Lectura Sol y Luna, es editora en la revista Al Pie de la Letra, editada por la Escuela de Humanidades de la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán. Sacil, lo primero que te quiero preguntar es cómo promover las noticias y temas relevantes en comunidades mayas en la agenda mediática de la jornada y qué retos aparecen ahí, ¿no? Para hacer periodismo escrito en lengua maya y cómo superarlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos y a todas las que están aquí y a todos los que pues han hecho esfuerzos para generar este espacio, que creo que es muy importante para todos los que estamos involucrados y también para los que no. Justamente para eso, para comenzar a posicionar y para tener en la agenda estos temas que son tan importantes para nosotros como pertenecientes a pueblos indígenas y también para los que no. Creo que algo que siempre tenemos que tener en cuenta es que la información no solamente es para quienes están en el medio en donde esto se desarrolla, sino también para todas las personas que están involucradas en este contexto social en el que nos encontramos. Entonces, creo que definir como estos puntos y estas bases desde donde estamos hablando es importante como para también saber quiénes somos los que estamos, en dónde estamos y cómo es que estamos. De entrada, creo que todo lo que ha sucedido, digamos que en relación a la información que se va generando, en, digamos, en lengua maya, en este contexto que nos encontramos aquí en México al sur, tiene mucho que ver y parte tal vez desde dos puntos importantes. Uno es de quiénes son los que están hablando o escribiendo o generando esta información acerca de nuestros pueblos, en el caso el pueblo maya, y de qué manera se está haciendo esto. Creo que es importante comenzar a poner en la agenda no solamente los temas que tienen que ver o que interesen a un medio, sino también los temas que son importantes para la comunidad. Creo que de ahí resalta mucho esta necesidad de que como pueblos comencemos también a generar nuestra propia información y nuestra propia manera de nombrarnos. Creo que de pronto cuando sucede que alguien externo llega y escribe sobre nosotros, a veces el contexto no es completo o la situación desde donde está escribiendo no logra recabar o reunir toda esa información que se necesita para entonces sí dar la información de manera más clara, fiel y que realmente esté generando ese mensaje y esa información que es la que se quiere dar.
Creo que muchas veces cuando cuando leemos, o en mi caso, cuando de pronto he leído algunas notas o reportajes o algunas cosas información que se da a conocer, de pronto sí me da un poco, me mueve el leer esta forma que existe de ponernos, de nombrarnos, de decirnos, em, y de cómo todo esto se va generando. Entonces, me parece que es muy importante comenzar a poner en la agenda todos estos temas, pero no de manera superficial, sino que tengan en sí esta perspectiva de quiénes somos, de cómo es que hemos llegado a hacer todo lo que hacemos, pero también que tenga este nivel y esta forma de decir las cosas como son. Y creo que una forma de promoverlo es justamente no esperando que los medios nos validen como lo que somos, sino que desde nosotros tener esa misma palabra y tener ese espacio para poder posicionar desde nuestra información hasta los puntos que nosotros quisiéramos que se tomaran en cuenta en los medios de comunicación. No sé si con esto respondo a la pregunta. Sí, perfectamente. Pero bueno, en un ratito vamos a desarrollar un poco más, pero quiero aprovechar lo que comentabas para introducir a Dilma Prada, desde Colombia, que es periodista de investigación, es editora, tiene estudios de posgrado en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, lleva más de 15 años cubriendo temas de conflicto armado, pueblos indígenas y medio ambiente. Conduce Agenda Propia, que es una articulación de periodistas en América Latina, y especialmente quiero preguntarte cómo tejer historias a partir de la red Tejiendo Historias, ¿no? que ustedes llevan adelante, y articular a periodistas indígenas para hacer periodismo investigativo, Dilma. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tu pregunta. Saludar primero a los compañeros y compañeras de la mesa y también a los colegas indígenas y no indígenas de la región que están en este espacio. Bueno, una de las formas en la que Agenda Propia ha venido vinculando a periodistas indígenas es justamente ese sentir un poco histórico, ese reclamo histórico que los pueblos indígenas le han hecho a los medios de comunicación, al periodismo, de una forma como estamos tal vez narrando mal lo indígena, ¿no? O estamos informando con poca profundidad los temas indígenas, y por eso surte como esta idea de unir a los equipos periodísticos de indígenas y no indígenas para crear, digamos, una propuesta de periodismo colaborativo intercultural, hemos llamado, para justamente hacer estas historias de periodismo de investigación mucho más profundas. Con la Red Tejiendo Historias, que es un espacio de periodistas indígenas y no indígenas de América Latina, lo que hacemos es a crear agenda periodística juntos de lo que está pasando, de las realidades que están pasando en América Latina, y por supuesto desde la mirada indígena y no indígena entregar distintas técnicas para poder hacer periodismo en profundidad. Esto, por un lado, los periodistas empezar a entender un poco más las cosmovisiones de los pueblos, investigar temas de una manera mucho más profunda, desde las cosmovisiones, ampliando contextos históricos, sociales, cosmogónicos y realidades de los pueblos indígenas. Y por el otro lado, aplicando las técnicas propias del periodismo de investigación desde una base tradicional o de las nuevas técnicas que se están dando, que es periodismo de datos, digamos, georreferenciado también, uniendo todas estas dos formas de narrativa de investigación para poder contar las historias de lo que pasa en los pueblos indígenas. Estamos en un momento donde los líderes indígenas nos están haciendo un llamado urgente. Las realidades que están viendo los pueblos indígenas son cada vez más complejas, más allá de la pandemia, procesos de extractivismo, grupos criminales, organizaciones armadas, la inoperancia misma de los estados, que sigue siendo histórica, está haciendo como un llamado urgente que el periodismo narre en este momento de una manera más respetuosa y más profunda lo que está pasando en los pueblos. Pero como hay un desconocimiento profundo de los pueblos indígenas, creo que es un momento, yo digo bonito, y es una oportunidad histórica que tenemos los periodistas para juntarnos estas dos miradas, flexibilizar un poco las formas de hacer periodismo para poder narrar mejor estos temas. Sacil decía algo muy importante, y es no esperar a que otros nos narren también, ¿cierto? Como ha sido como el sentir también, uno va a las comunidades y siempre nos dicen,
que ustedes nos narran, ustedes son los que nos narran de otra manera. Entonces la idea es empezar a hacer unos primeros ejercicios donde juntos intentemos narrar esas realidades para intentar, ¿no? Yo digo intentar porque no es tan fácil a veces hacer este tipo de historias, también cuando vinculamos a comunidades indígenas y menos periodistas de investigación, porque hay unos riesgos fuertes en las comunidades y los que hacemos periodismo de investigación también tenemos unos riesgos y entrar a cubrir temas también genera riesgos, ¿no? Entonces, si nos juntamos, tal vez podemos informar de una manera mucho más digna lo que está pasando en las comunidades indígenas. Me gustaría, Edilma, que en un ratito profundicemos específicamente sobre el contexto pandémico, ¿no? De lo que mencionabas. Aprovecho para decirle a todos quienes nos estén observando que pueden ir dejando preguntas en el chat, que en un rato vamos a estar contestándolas con todos los participantes. Y me gustaría introducir a Nelly Luna Amancio, de Perú, que es cofundadora y editora general del Ojo Público, un medio digital de periodismo de investigación que está basado en Perú, que promueve la innovación y el periodismo transfronterizo. Nelly es periodista especializada en la cobertura de poder, medio ambiente y derechos humanos. Nelly, quiero preguntarte sobre el proyecto Ellas Luchan, como antes le preguntaba a Dilma sobre Tejiendo Historias, y además preguntarte qué herramientas utilizan para hacer periodismo investigativo en y sobre las comunidades indígenas. Hola Daniel, buenos días a todos y gracias por la invitación y por promover este espacio. Sí, Ellas Luchan es un especial que publicamos a inicios de la pandemia, en los primeros meses, y lo que intentamos hacer con una red de colaboradores es entender cuál era el impacto, esos primeros impactos de la pandemia, sobre todo en las mujeres indígenas amazónicas, mujeres indígenas de los Andes, ¿no? Y ahí en el caso de Perú. Y lo que recogimos fue precisamente, identificamos algunas voces de estas mujeres que eran lideresas y que estaban tratando de enfrentar primero los contagios y al mismo tiempo evitar que no se pierdan los esfuerzos que estaban impulsando de manera aislada para protegerse. Por ejemplo, en Brasil había el principal problema durante los primeros meses de la pandemia para las mujeres era qué iba a pasar con estos protocolos de seguridad en caso de violencia familiar, en casos de desigualdad de género que ellas venían impulsando a través de comunidad y que tenían un fuerte componente de visitas presenciales, de talleres y de encuentros, ¿no? Que quedaban suspendidas precisamente con todas las medidas de distanciamiento de los primeros meses de pandemia. En Perú y también en gran parte de Chile, por ejemplo, con lo que pasó era que al tener cuarentenas tan estrictas, muchas de las mujeres indígenas cuyos empleos dependían en gran parte de un mercado informal se vieron afectados, ¿no? Porque o dependían del turismo porque vendían arte indígena, u otras se dedicaban al comercio ambulatorio. Entonces, lo que buscábamos precisamente con este especial que reunió voces de 5 países es cómo estos primeros meses de pandemia afectaron la vida, la rutina, la cotidianidad. Y básicamente ahí podemos hablar de una infinidad de impactos ya a un año de pandemia, pero esos primeros meses, el impacto muy fuerte, recuerdo ahora una de las historias también de México, era que el impacto fue el impacto económico. Las mujeres, al dejar de tener un ingreso medianamente seguro, se volvieron mucho más vulnerables, ¿no? Vulnerables a dirigir el entorno familiar, pero en muchos casos también más vulnerables a la violencia de su entorno. Y para ello conversamos con ellas, pero también convocamos a un grupo de artistas que trabaja junto con estas comunidades para poder expresar de una mejor manera esta voz fuerte, ¿no? Porque una de las cosas que en algún momento hemos hablado también con Edilma en otros espacios es que siempre está como en la narrativa periodística la voz de los pueblos indígenas que están como revictimizándolos o siempre colocándolos de un lado de que con una mirada muy paternalista a veces
de lo que ocurre respecto a sus derechos. Y en este especial lo que quisimos es más bien contar historias de lucha permanente, ¿no? De cómo esas mujeres se sobreponen a una situación de crisis para poder mantener los proyectos o sus propias batallas locales. Muy bien, gracias, gracias Nelly. También me gustaría saber dentro de un rato un poco más sobre el contexto pandémico, ¿no? Cómo afecta el periodismo de investigación en las comunidades. Pero me gustaría conocer el proyecto de Iván antes, Ojos de la Tierra, y preguntarte, Iván Castañeira, periodista audiovisual, fotógrafo y videasta, acompañó y documentó historias sobre defensa de la tierra y del territorio en comunidades indígenas y afros, cubrió derechos humanos, desaparecidos, migración, desastres naturales, movimientos sociales. Iván, ¿cómo retratás, cómo retratar, ¿no? a las comunidades con los ojos de la tierra, ¿no? Para jugar con el nombre de tu proyecto? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo se hace? Hola, buenos días a todas las compañeras panelistas y también al compa Daniel. Bueno, pues no sé, creo que para contar un poquito del proyecto, es un proyecto que comenzó justo cuando, o sea, con la intención de crear una memoria, ¿no? Para mí la fotografía siempre ha funcionado como parte de la memoria, y parte de lo que yo quiero hacer con mi trabajo es construir memoria. Y con el proyecto Ojos de la Tierra, pues yo pretendo eso, construir una memoria de los actores o de la gente, las y las lideresas que están ahí en los ríos, en las selvas, en los páramos, bosques, ciudades y comunidades, y que están defendiendo el territorio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que es como desde donde parto para hacer yo mi trabajo. Y siempre, pues no te puedo decir que tengo una fórmula para retratar o para hacer siempre, o sea, porque no siempre es igual el mismo contexto, pero siempre creo que lo que más me mueve o lo que más intento yo dejar siempre que me acerco a alguna historia es dejar algo de esperanza, ¿no? Porque mucho de lo que yo perdía, creo que cuando cubría tantos, o he cubierto a veces otros temas que no son, o sea, desaparecidos, violencia, etcétera, algo que me pasaba mucho es que me dejaba mucho con desesperanza, ¿no? Perdía la esperanza en las cosas y yo no podía como seguir fotografiando algo que no me dejara aportar algo, ¿no? Entonces siempre he buscado esto, y la naturaleza, la defensa del territorio, y casi siempre, y en la mayoría de los territorios están con comunidades indígenas y afros y también campesinas, es donde hay mucha esperanza, donde yo veo mucha esperanza. Entonces, creo que desde ahí es de donde se puede partir para fotografiar, para empezar a contar estas historias, ¿no? Y no sé, tal vez un poco de la forma en la que me acerco para contar, ¿no? Y creo que rescato mucho lo que dijo Sacil, es que, pues que nunca nos acerquemos con la pretensión de ser la voz de nadie, ni que nosotros seamos alguien que va a validar algo, ¿no? Porque si nos acercamos ahí de esa forma, así como que estamos cometiendo un gran error como periodistas. Y tampoco idealizar, ¿no? Porque también está mucho este tema o esta cosa de que idealizamos a las nacionalidades indígenas y a los pueblos indígenas, y tampoco es verdad, ¿no? También hay indígenas mineros y también hay indígenas que quieren, que talan bosques, ¿no? Y que son, como me dijo una vez en una entrevista, o sea, hay indígenas que lo que quieren es también estas otras formas, ¿no? Y también eso es válido, ¿no? No podemos ir a juzgar nosotros qué está bien y qué está mal, sino que son las realidades y los contextos desde lo que se habla, ¿no? Eh, eh, También una cosa que Ojos de la Tierra es un proyecto totalmente audiovisual, fotográfico y en video, entonces también hay como otras dinámicas que creo que se generan al tener una cámara y llegar a estos lugares. Hay lugares y comunidades que son muy apartadas o que están que tienen unas formas de pensar totalmente diferentes. Por ejemplo, acá en Ecuador me ha pasado, yo uno de los choques más grandes que tuve fue con las comunidades Guarani, que tienen otras lógicas y otras dinámicas
completamente diferentes por ejemplo, al pueblo quichua o a los Nasa en Colombia, que están mucho más en contacto y no están tan metidos en territorios, o con los pueblos mayas en México, ¿no? Sino que hay que ir entendiendo también el papel que juega una cámara, un micrófono, un equipo de producción cuando se va acercando. Bueno, creo que por ahora esa es la forma, ¿no? No sé si ahorita presente un poco de este proyecto. Sí, sí, me gustaría, ¿tenés para mostrarnos? Sí, tengo un reportaje que estuve haciendo todo el año pasado y que tiene justamente donde se involucran este nuevo contexto de la pandemia, más el derrame que pasó en Ecuador. De hecho, ya se va a cumplir un año del derrame, del peor derrame en los últimos 15 años en Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar rápido este reportaje. Dale. No sé si se ve ahí la pantalla compartida. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, igual les cuento, ¿no? Para no tomar y robar mucho tiempo, ¿no? Este es uno de los peores derrames que ha habido en los últimos 15 años en Ecuador, donde se empezó por un proceso de una hidroeléctrica que a partir de la construcción de esa hidroeléctrica se empezó a perder el sedimento de un río y junto a ese río pasaban las tuberías de petróleo. Entonces, el río perdió sedimento, se cayó, destruyó la cascada más grande de Ecuador y rompió las tuberías de los oleoductos, que son estos dos que se ven ahí, estos de aquí, no sé si se ve la manita, que son los dos oleoductos que prácticamente transportan casi todo el crudo del Ecuador, desde la Amazonía hasta la costa, ¿no? Entonces eso generó que se tiraran cerca de 15,000 barriles de petróleo al río Coca, y después llegó hasta el río Napo. Entonces, pues ahí afectó cerca de 27,000 personas, comunidades indígenas, mestizas, campesinas que están alrededor de toda la ribera de los ríos Coca y Napo, ¿no? Incluso se dice que llegó el petróleo hasta Perú y que se une ahí con el río Amazonas. Entonces, pues yo llegué ahí y empecé a documentar, y durante todo el año pasado prácticamente y por parte de este año he estado acercándome ahí, fotografiando las afectaciones a la naturaleza, a las mismas personas, ¿no? A la gente, porque lo que destruyó lo que causó ese derrame fue que perdieran esta capacidad. Las comunidades indígenas de la ribera del río Napo y Coca son parte del río, pues, ¿no? O sea, son uno mismo. Entonces, toda su vida gira en torno al agua, a lo que el río les puede ofrecer como comida, alimentación, higiene, y todo eso se perdió, ¿no? Y como pueden ver aquí, la gente pues seguía, porque nunca hubo un protocolo del Estado para poder para informar qué es lo que había pasado, ¿no? Simplemente la gente se enteró porque vio una mancha negra en el agua. Después empezaron a ver estas falsas soluciones de las petroleras. Estas son las dos petroleras que entregan estos kits de comida, y que esto es lo que tiene el kit de comida, ¿no? Y que esto se los daban casi cada 3 semanas, ¿no? O a veces únicamente llegó una vez, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? O sea, una persona que vive en la Amazonía no consume leche en polvo y un atún en lata. Es como, no tiene nada, no responde para nada a sus necesidades, ¿no? No responde para nada a las realidades en las que vive la mayoría de la gente en la ribera del río Napo y Coca, ¿no? Después está el contexto COVID, ¿no? Porque fue más o menos un mes después de que aquí en Ecuador se puso la cuarentena, y empezó como casi en toda Latinoamérica. Aparte, no sé, al principio Ecuador fue uno de los países que más los golpeó. Pues la pandemia, el COVID. Entonces, bueno, nunca habían recibido atención médica estas comunidades desde hace un mes, 2 meses, más o menos. Esto ya es como más o menos 2 meses después, y hacían estas pequeñas pruebas, no le hacían a todas las comunidades, y pues andaban ahí como ellos saliendo y llegando a las ciudades totalmente con las mascarillas, etcétera, ¿no? La vida cotidiana de ahí también es que siempre todo está lleno de campos petroleros, ¿no? Casi toda nuestra Amazonía, en todos los países, hay una dinámica donde el petróleo y las empresas petroleras están, ¿no? Entonces, bien real. Aquí se nota, o intenté
documentar las respuestas del Estado para reparar y la inversión del Estado para reparar estos oleoductos, ¿no? Donde es impresionante la cantidad de dinero que se mete para volver se puede decir que a la vida. Esto es parte de la destrucción que va haciendo toda esta erosión regresiva que le llamamos en el río. Pero es toda la inversión que hace el Estado para reparar, para intentar limpiar, ¿no? Todo el desastre que hizo, que fue muy tardía y es muy mala respuesta en realidad. Pero a las comunidades, como les enseñé antes, pues bueno, no les da nada, ¿no? Después empezó un proceso donde las comunidades y organizaciones de las comunidades, de las comunas quichuas demandaron al Estado y a las empresas, ¿no? Entonces también se nota aquí como este acceso, todo el tema de justicia se volvió por Zoom prácticamente. Entonces esta es una de las audiencias que hubo, ¿no? Donde están ellas hablando y atrás toda la comunidad, las comunidades o representantes de las comunidades escuchando la audiencia. Todo a través de una computadora porque no podía ser nada presencial, en pandemia, intentando tener la bioseguridad. Entonces todos veían allí el juicio a partir de ese pequeño proyector que se montó. Y ahí es donde cada uno iba hablando y dando sus testimonios respecto a lo que estaba pasando, ¿no? Se empezaron a hacer marchas. Todo este es un trabajo o sea, cosas que han pasado a lo largo desde abril hasta prácticamente enero de este año, ¿no? Marchas, bajan las comunidades a la ciudad de Quito, a la ciudad de Coca, que es donde se puso el juicio. Empiezan a involucrarse muchas otras nacionalidades indígenas, ¿no? No solo las quichuas, sino también están los cofanes, están las guaraní, y se empieza como a generar, o intenta generar como la unión, ¿no? Entre diferentes nacionalidades que todas de alguna forma han sido siempre afectadas por la extracción petrolera, pero bueno, y el Estado, bueno, siempre mandando la policía, ¿no? Aquí, como les decía, como un poco las protestas que se fueron generando a lo largo de los meses para exigir justicia, las vidas cotidianas en los ríos, ¿no? Diferentes nacionalidades que están ahí puestas o acompañando la resistencia también. Después esto es cuando la empresa empezó a hacer como estas reuniones de socialización para decir que le faltaba solamente el 5% y ese 5% era socializar que ya habían limpiado el río, ¿no? Entonces llegan las comunidades y le empiezan a reclamar que no es verdad, que hace falta justicia, que hace falta derechos, que hace falta agua, etcétera. Y meses después acompaño también a una organización para hacer un muestreo y todo esto que viene a continuación, como que la vida cotidiana, siguen pescando, todo lo que afectó el petróleo mata las plantas, mata los pequeños plátanos, bananos, etcétera, yuca que tienen ahí. Y se supone que es una de las áreas ya remediadas por las empresas y el Estado y sigue totalmente contaminado, cuando ya según esto solo faltaba el 5% de limpieza del río total, ¿no? Y esto es casi un mes o 2 meses después de esas reuniones de socialización donde decían que ya estaban prácticamente limpias, ¿no? Y bueno, con esto termino, que es como, bueno, las comunidades siguen hasta ahorita esperando algo de justicia porque hay un silencio en la corte, no se ha pronunciado nada, no llaman a audiencia, no dicen nada, entonces pues se sigue ahí, las comunidades siguen sufriendo las afectaciones del derrame un año después. El Estado dice que limpia, pero esta es la realidad, así están las comunidades, no tienen agua, no tienen alimentación, y bueno, esto es parte de lo que es uno de los trabajos que hago desde Ojos de la Tierra y desde el periodismo audiovisual, ¿no? Bueno, muchas gracias, Iván. Se me ocurre, a partir del trabajo de campo que nos mostrabas, preguntarle a Edilma Prada, ¿cómo eligen los temas en agenda propia, cómo se seleccionan, y también cómo hacer para que no todo sea pandemia, es decir, cómo hacer para contar este tipo de temas investigativos que contaba Iván, más allá de la pandemia y en el contexto de la pandemia?
Gracias, Daniel. Sí, nosotros en Agenda Propia, digamos que tenemos una metodología de trabajo y todos los especiales periodísticos inician con círculos de la palabra. El año pasado, mientras estábamos en cuarentena, y bueno, dijimos, listo, no podemos ir a las comunidades, entonces vamos a hacer círculo de la palabra con líderes indígenas de América Latina, y lo que hicimos fue preguntarles a los líderes indígenas cuáles son los temas en los que el periodismo debe preocuparse para cubrir, para narrar. Entonces allí hicimos en total 6 mesas, participaron líderes indígenas, jóvenes, mujeres, sabedores, y armamos una agenda periodística. Tan solo para anotar algunos de los temas, un tema fuerte para cubrimiento de periodistas tiene que ver con extractivismo. Desde el año pasado, los líderes indígenas están advirtiendo que la reactivación, digamos, de las economías de los países post pandemia es justamente todo el tema de aceleramiento de las industrias extractivas, y entonces un tema que merece que los periodistas abordemos. El tema de extractivismo desde lo legal y desde lo ilegal, ¿no? O sea, entonces este acelere de... Otro tema que nos anunciaron, digamos, los liderazgos es que hay unas violaciones de derechos humanos y derechos colectivos, como las consultas previas. Prepararnos más en comprender qué es una consulta previa y cómo este tipo de consultas se están viendo violentadas. El año pasado en Colombia, por ejemplo, se empezaron a hacer consultas previas virtuales, y esto generó unos debates dentro del indígena, que habían unas, y no solamente en Colombia, creo que en Perú y en otros lugares, la propuesta de hacer consultas previas virtuales era, esto no se puede pasar de estos derechos que los pueblos indígenas han venido ganando históricamente. Otro tema es cambio climático también. Todas las afectaciones profundas de cambio climático hacia temas de mujer, por ejemplo, seguridad alimentaria, el tema de pérdidas de lenguas, y nuevos temas un poco más profundos y más amables, esas iniciativas que las comunidades están haciendo para hacerle frente a los conflictos armados, el caso de Colombia, por ejemplo, iniciativas de jóvenes, de mujeres, que están desde sus comunidades construyendo estos nuevos procesos, y creo que también merece que el periodismo camine más los territorios para poder cubrir estos temas. Con relación de cómo hacerlo, ¿no? Creo que es la pregunta fuerte. Entonces, la primera es acerquémonos a las organizaciones indígenas, ampliemos nuestras fuentes periodísticas de pueblos indígenas y apoyémonos de la red de comunicadores indígenas que ya hay. Ahora los periodistas hemos tenido dificultades para ir a territorio, y la manera en la que estamos narrando es justamente vinculando a comunicadores indígenas que nos acompañen más para entender lo que está pasando en territorio, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio que hemos venido haciendo, y todos los temas específicamente de especiales periodísticos desde Agenda Propia inician con un círculo de la palabra que en fin es como, en términos digamos más periodísticos, es un comité editorial ampliado donde invitamos otras voces a que construyan con nosotros esa agenda periodística, para luego el equipo periodístico tener una base de hacia dónde caminar, hacia dónde narrar, cuáles son los hilos de temas que nosotros vamos a cubrir, en qué enfocarnos y qué no, y también salir tal vez desde la mirada, digamos, que siempre tenemos los periodistas, a veces muy desde nuestra forma de pensar, ¿no? Y no desde lo que realmente están pasando en las comunidades. Y traslado una pregunta similar a Nelly, me voy hacia el sur, hacia Perú, y para preguntarte, ¿no? ¿Qué desafíos trajo la pandemia al periodismo de investigación en las comunidades indígenas? Todos vimos lo que sucedió en la Amazonía peruana, por ejemplo, cómo cubrir ese tipo de cuestiones con dificultades para acceder al territorio, que es donde sabemos que se ejerce el periodismo de investigación, ¿no? Sí, durante los últimos años, hace aproximadamente 4 años, tenemos una red de periodistas de investigación a nivel regional. Trabajamos con 10 corresponsales en 10 regiones del Perú, varias de ellas son regiones amazónicas. Y ahora que lo vemos en perspectiva, cuando hablamos con el grupo y la red, les decimos que es como si nos hubiéramos estado preparando para esta situación, porque el trabajo de la investigación periodística, como saben, requiere de un perfil distinto al del periodista más de día a día o más del periodista comunitario, o el rol del periodista o del comunicador indígena, que a veces tiene un perfil también más activista, ¿no? O sea, los límites son más sinuosos entre el activismo y el periodismo,
sobre todo cuando tienen que cubrir o trabajan con organizaciones de base. Entonces, durante los últimos 2 años, lo que intentamos hacer con esta red de corresponsales en Ojo Público fue precisamente transitar hacia un perfil que pueda permanecer dentro de la comunidad, que sea un periodista indígena en el caso de la Amazonía, o esté en contacto con las comunidades, pero que al mismo tiempo pueda llevar a cabo métodos de investigación que requieren de confrontación de hechos, de verificación, de trabajo, además en equipo, ¿no? Basado en este caso en Lima, con los editores. Y cuando empezó la pandemia, precisamente lo que dijimos es priorizar todas las medidas de seguridad, que esto implicaba eliminar viajes. De hecho, fuimos el primer medio en Perú en entrar al trabajo remoto una semana antes de que el gobierno lo declarara, porque ya veíamos toda la situación que se veía en los otros países, sobre todo en Europa, donde llegó primero. Y lo mismo hicimos con los periodistas que trabajan en regiones. Y 2 de ellos, de manera voluntaria, decidieron, como muchos otros indígenas, volver a sus comunidades. Perú, como sucedió con varios países, hubo un retorno de migrantes, de indígenas que vivían en ciudades, volver a sus hogares, en este caso en comunidad. Y muchos regresaron. Del equipo de la red de corresponsales también 2 volvieron a su comunidad y desde ahí han estado cubriendo lo que ocurre, ¿no? Sin salir. Nosotros también hemos suspendido casi todos los viajes, nadie ha viajado en este año y no van a viajar hasta julio, por lo menos, y probablemente sigamos extendiendo esto conforme vaya avanzando la pandemia. Y lo que ha sido muy provechoso, digo yo, en el sentido de más de prácticas tecnológicas o de comunicación, es la posibilidad de que hay cierta cobertura en algunas ciudades. Y también nos ha como demostrado brutalmente la necesidad de tener también estas brechas digitales, ¿no? Y de que el de Internet pueda tener mayor acceso en otros lugares. Pero es con la red con quienes hemos estado cubriendo estos temas, porque no es solo la pandemia, ¿no? Como les decía al inicio, hay un tema económico muy fuerte, sobre todo a comunidades que dependían del sector servicios. Después, el otro tema es también la violencia asociada a las actividades ilegales del narcotráfico, el tráfico de madera, el tráfico de tierras, que no ha parado en pandemia. Y más bien, al replegarse las autoridades de las fuerzas del orden, como la policía o en algunos casos había narcotráfico que era de emergencia, también se ha replegado los militares. Estos territorios han quedado muy expuestos al crimen. Y en la Amazonía de Brasil, de Perú, de Colombia, durante el último año de pandemia, también han continuado los asesinatos contra líderes indígenas. El tema está en cómo articulamos desde el periodismo de investigación un método que permita mantener el estándar de verificación, de rigor, con un esquema de trabajo en remoto y sin exponer a los periodistas que están en el territorio y sin exponer también a toda la red de contactos que ellos tienen. Creo que ese es el desafío más grande y ya no solo se tienen que cuidar de no contagiarse, sino también de no exponerse, ¿no? Porque el Estado está completamente concentrado en estos días más en la vacunación o en evitar una tercera ola, y las comunidades desgraciadamente están muy expuestas estos días a las actividades ilegales, mucho más que antes de pandemia. Gracias Nelly. Aprovecho para preguntarle a Sacil, bueno, como su visión de esto último que mencionaba Nelly, pero en territorio maya, y también para preguntarte cómo hacer periodismo investigativo desde una cosmovisión maya, ¿no? Antes Iván mencionaba incluso los conflictos internos que hay en las comunidades, ¿no? Digo, ¿cómo se define una cobertura y cómo se implementa ese plan habitual en el contexto de pandemia, Cecilia?
Yo creo que tenemos que pensar de entrada que los medios de comunicación tendríamos que funcionar como una herramienta para cambiar todo este discurso y todo lo que tenemos, o sea, lo que se ha construido en torno a nosotros como pueblos indígenas. De entrada, como partir desde ahí, considerarnos esa herramienta que cambie un poco esta perspectiva que existe. Y entonces, de ahí sí comenzar a pensar pues en todos estos temas que surgen en las comunidades. Yo creo que a veces también tenemos que usar una lupa mucho más precisa para cuando estamos hablando sobre temas que tienen que ver con pueblos y naciones indígenas, porque también existen personas y existen todavía grupos tal vez que se encargan de seguir folclorizando y como alguien decía por ahí, ¿no? De seguir prostituyendo la cultura, la lengua, la problemática, la romantización, ¿no? Todas estas cuestiones que van girando y que van naciendo en relación a los pueblos indígenas, nos exige que nosotros que estamos en los medios tengamos esta lupa que nos enfoque muy bien, que realmente nuestras fuentes estén realmente muy contextualizadas dentro de los pueblos indígenas y que no nos quedemos en la parte superficial. Yo creo que por ahí alguien también mencionaba que siempre es muy importante partir de la duda, de siempre imaginar y pensar que no lo sabemos todo, no dar por hecho que no sabemos todo, y no porque a lo mejor me leí en un artículo que tal situación es de una manera en una comunidad, voy a dar por hecho que en la otra es también de la misma, ¿no? Creo que como pueblo somos muy diversos, nuestras problemáticas, situaciones y contextos también lo son, entonces tenemos que considerar eso desde el punto en el que nosotros estamos partiendo para definir los temas y para definir también cuál es esa problemática y si realmente existe esa problemática o estamos hablando de otro tipo de problemática, ¿no? Pensar siempre en esta parte de la diversidad. Creo que también ahora en tiempos de pandemia, lo que nos ha exigido, cuando menos mi percepción en relación a los medios, es que también cómo estamos definiendo qué es la comunicación y cómo son los medios de comunicación. Aquí en Yucatán, en México, en la península, que es en donde me encuentro, un caso muy claro fue, por ejemplo, que los medios de comunicación comenzaron a decir, ¿no? Cuáles son las medidas preventivas para el COVID, qué era lo que teníamos que hacer, todo lo que, ¿no? Los medios empezaron a hacer. Sin embargo, pues, cuando menos en mi comunidad, y yo supongo que en varias otras, y seguramente en otras hubo otras problemáticas, habían cuestiones que ni siquiera aplicaban, ¿no? Por ejemplo, nos decían, es que no se saludan en beso, no es que nunca nos saludamos de beso, nuestros saludos son de otras formas, que si lávate las manos constantemente, pero hay problemas de agua, hay comunidades en donde no llega el agua, ¿no? Entonces, en toda esta información que empezó a fluir, no estaba ni contextualizada, no estaba ni apegada a la realidad de los pueblos, ni siquiera tenía este enfoque en el que nos encontrábamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues muchas personas dentro de las mismas comunidades comenzaron a generar información, comenzaron a generar videos, manuales, infografías, etcétera. Entonces nos damos cuenta que lo que tal vez estamos definiendo como comunicación o como realmente tendría que definirse todas estas cuestiones, a veces no lo son como nosotros lo pensamos y como nosotros lo hemos aprendido. Creo que es muy importante desaprender, volver a construir, repensarnos y también volver a tener como esta mente flexible para entonces sí ir asumiendo que existen otras formas tanto de comunicación, de narración y también de cómo estamos comunicando todo aquello que tenemos que comunicar. Me parece que también hay una predisposición a pensar que en las comunidades tal vez tenemos un a veces un nivel más bajo de lo que la demás parte de la sociedad tiene. Sin embargo, para nosotros el conocimiento también parte desde otras definiciones y desde otras formas de cómo todo esto lo definimos, lo expresamos. Entonces, creo que hacer la investigación desde fuera nos exige un doble esfuerzo, una doble mirada,
una forma también es un reto para quienes lo ejercemos y lo hacemos. En mi caso también de alguna forma he chocado con todo esto, porque al estar inmersa, pero también al involucrarme a la parte exterior, me lleva a repensar todo esto y cómo surge en la parte investigativa, ¿no? También el cómo la ética periodística de pronto nos exige eso, ¿no? Al ser parte yo de la comunidad, del pueblo indígena, del pueblo maya, a veces de alguna manera podría llegarse a pensar que podría perder la objetividad o que podría perder todo lo que en sí nos pide que sea la investigación. Sin embargo, también hablar desde donde estoy parada hacia lo que tendríamos que dar a conocer, pues es eso, nos ofrece también esta otra forma de narrar desde adentro para lo que desde lo exterior se está mirando. Gracias, Cecil. A propósito de lo que comentabas sobre cómo se vive adentro de las comunidades, el premio investigativo, le pregunto a Iván, yo recuerdo, Iván, que en Revista Late tuvimos la suerte de contar con un reportaje tuyo sobre cómo los barcos camaroneros se acababan los peces, ¿no? Que ya los barcos industriales estaban impidiendo que los peces caigan en las redes pesqueras de las comunidades. Y lo que quiero preguntarte es, digo, lo que veía en ese reportaje es mucha lectura previa, mucha preparación antes de subirse a un bote a ir a fotografiar los barcos camaroneros. ¿Cómo es ese proceso previo también para todos los periodistas interesados en hacer este tipo de coberturas? ¿Cómo te preparás para ir a cubrir temas en comunidades indígenas? Bueno, sí, justamente ahí trabajé con ustedes en la revista. Y bueno, creo que para empezar, como también mencionaba Cecil, o sea, siempre empieza como desde una pregunta, ¿no? Y mi manera siempre de responderme las preguntas es con mi cámara. Y de ahí es como me gusta acercarme. Hay unas cosas muy objetivas que hago siempre antes de empezar un problema, y es sí, como entender cuáles son las problemáticas. Creo que viene mucho creo que de aprender a hacer o de aprender a moverme en México, ¿no? Con estos contextos tan violentos de movilización, de coberturas, como que de ahí aprendí como que no puedes ir sin entender a dónde estás yendo, ¿no? Leer previamente qué es lo que está pasando, cuáles son los actores que hay en favor y en contra, los contextos de seguridad, porque también en Colombia, en México, en Centroamérica hay contextos completamente diferentes a los que hay, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? No es que haya temas o que no es que no sea que sea seguro, pues, pero tienes que saber muy bien a dónde estás yendo, ¿no? En estos momentos también, con pandemia, el semáforo, ¿no? Si se le puede llamar así, COVID, que hay en el lugar donde vas a ir, porque también Claro. pues no es bueno, no es seguro para nadie exponer, sobre todo porque muchas veces las comunidades indígenas tomaron protocolos de seguridad ellos mismos de aislarse, ¿no? Entonces no puedes llegar tú desde una ciudad o dependiendo de donde vivas y poner en riesgo a las poblaciones a donde vas a ir. Entonces ser bien consciente desde dónde, de este tema del COVID y de la pandemia. También creo que ser muy consciente que vas a estar y a compartir con gente que tiene muchos conocimientos que no necesariamente están validados de la forma occidental, ¿no? Y que tienes que llegar con un montón de respeto. Entonces también saber, no sé, vas a hablar con chamanes, con hombres o mujeres en medicina, ¿no? También saber que si es una resistencia, si están resistiendo a algo, si son movimientos sociales, si ha habido represión, si hay una presencia o no del Estado, si hay presencias de paramilitares, de ejército, si se están dando violaciones de derechos humanos o de violaciones de derechos de la naturaleza, que en algunos países sí están como contemplados esos derechos en las constituciones. Creo que esa es como la manera en la que siento que como el trabajo audiovisual y fotográfico muchas veces sí es ir al territorio, también a veces no se puede ir en este contexto, entonces saber
quién está ahí, ¿no? Y siempre hay como bastantes comunicadores o bastantes compañeros que están, o compañeras que ya han tenido aprendizajes, que saben usar cámaras, que saben reportear, que mandan imágenes, que entonces también apoyarte a la gente que está ahí, ¿no? Si es que tú no puedes llegar eso, en estos momentos, sobre todo de pandemia, a estos lugares. Creo que con eso puede ser como una pequeña intro de qué es lo previo antes de poder empezar o pensar en movilizarte hacia esos lugares, ¿no? Aprovecho para adelantar una de las preguntas de la audiencia, de María Laura Chang, que es una colega, cómo generar el interés de las audiencias al tema indígena. Se la traslado a Nelly la pregunta, y aprovecho para sumarte otra pregunta, ¿no? Y es, en el mismo sentido, ¿qué consejos le darías a aquellos periodistas que quieren hacer periodismo? También a propósito de lo que le preguntábamos a Iván, periodismo innovador, cómo hacer coberturas distintas sobre comunidades indígenas, ¿no? Es decir, ¿qué consejos le darías a los periodistas para hacer mejores y nuevas coberturas, y además para interesar a las audiencias? Todo un desafío, ¿no? Enorme. Sí, bueno, yo preguntaría a qué audiencias, ¿no? O sea, porque también hay que pensar antes de cuando me preguntan qué hacemos de innovador, yo creo que está muy sobrevalorada la palabra innovación si es que no tenemos en cuenta para quién queremos innovar, ¿no? Entonces, una cosa es hacer contenidos y formatos pensando en una audiencia local, en este caso una audiencia, por ejemplo, indígena, que les ayude a tomar decisiones, que les ayude a estar informados, y otra es también hacer investigaciones que más tienen como una audiencia el poder, ¿no? O sea, identificar cuáles son las autoridades, las entidades que están vulnerando derechos, cuáles son todos estos mecanismos que hay para despojar de los territorios a las comunidades indígenas. Hay diferentes cosas que queremos contar, pero creo que es fundamental decir para quién queremos contar. Yo sí siento que a nivel general hay una necesidad de información de los temas indígenas, de lo que sucede en la Amazonía. Nuestra sección Territorio Amazonas en Ojo Público es una de las más leídas respecto a otros, junto a la política, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí creo que sí hay un interés real de las audiencias, más en general de los diferentes tipos de audiencia, de saber qué está ocurriendo en la Amazonía, de saber qué está ocurriendo con los pueblos indígenas que las habitan, y que es, porque finalmente creo que sí, ya estamos en un consenso para las audiencias de que los territorios amazónicos son parte esencial también de la sostenibilidad del mundo, ¿no? Creo que eso es una de las cosas por las que esta no se hubiera podido hacer. Hace 20 años no había ese nivel de conciencia, ahora creo que sí la hay, y está asociada a esa necesidad de información. Sobre qué más hacer, una de las cosas que, por ejemplo, a nosotros nos preocupó mucho en Ojo Público durante los primeros meses de pandemia, les decíamos, era el nivel de desinformación. Hay desinformación por todos lados, sin embargo, el tipo de información que llegaba a las comunidades también llegaba en sus propios idiomas. Entonces, casi todas las mentiras que se propalaron respecto a las curas falsas, respecto a lo que implicaba el virus, llegaban también a través de WhatsApp, como suelen llegar a estas comunidades. Entonces nos planteamos dentro del área de fact-checking, empezar a hacer el contenido que hacíamos ¿no? Tratar de en idiomas. Entonces, durante este año hemos producido podcasts, o sea, pequeños podcasts que se pueden compartir de teléfono en teléfono, para desmentir algunas historias falsas sobre curas o sobre lo que implica el virus. Hasta el momento se han hecho 5 idiomas indígenas amazónicos, y a través también de las redes, ¿no? Otra cosa que es también importante, nosotros somos un medio sin fines de lucro, entonces gran parte del contenido lo cedemos a las organizaciones de noticias pequeñas, en este caso comunitarias o más indígenas en los diferentes territorios, para que ellos puedan utilizar el contenido. Y es así como, por ejemplo, radios que solo se transmiten a través de un altoparlante, por ejemplo, en una comunidad,
pueden utilizar y difundir este tipo de podcasts que están en idiomas locales. Hay diversas formas de cómo hacer y distribuir el contenido, pero tiene que ver mucho con cuánto conocemos el territorio. Y es parte, creo que, de la esencia de hacer periodismo en territorios indígenas, es que el periodista, como bien decía Iván, o el medio, tiene que conocer el territorio al que quiere llegar, porque no en todos lados hay internet, no en todos lados funciona bien o sea, nadie entra a un sitio web a leer. Si estás en una comunidad, funciona más el altoparlante, ¿no? Estas formas de comunicación muy hiperlocal, y asociarte con estos espacios creo que es una buena forma para todos los medios. Así funciona en gran parte de la Amazonía, por lo menos. Habría que ver también cómo funciona en otros lados. Y quiero aprovechar para compartir solo unos 30 segundos de un disco que acabamos de publicar, hablando de cómo contar estas historias. Acabamos de producir un disco que tiene 3 sencillos, es un disco en rap que es una forma de denunciar las mentiras en momentos de pandemia, pero también en momentos electorales como los que estamos viviendo. Y el que les voy a mostrar ahora es de Icon Itan Icoma, que es un cantante del pueblo Shipibo Conibo, para que lo puedan escuchar unos segundos. A ver. Cuida no acabo num huibu Itan kuma num huibu Itan kuma num huibu Cuida no acabo num huibu Cuida no acabo num huibu E kuri que no hakuma ki no linka makanai ahuni wan haskasho no e kwa makaski haskasho no aceita no encabo que yo no pushi huibu que yo tan de vinoa yo y kai mentira lo que suelen transmitir y sin apoyazo que yo kanamaki con la población confundida en el país no amene makanai que hakwanti no chinanti. Esa es un extracto de un rap cantado en Shipibo Conibo, y que incluye también unos ícaros, que son parte de la forma de expresión muy tradicional del pueblo Shipibo Conibo. Tenemos otro también en quechua, y el tercero ya solo castellano, que se va a publicar esta semana. Y parte también de estas nuevas formas de entender la cotidianidad indígena, ¿no? O sea, muchas de las cosas, por ejemplo, seguro cuando ustedes ven las fotografías o cómo se representa el lenguaje o la identidad indígena durante mucho tiempo en las fotografías, en los videos, siempre los periodistas hemos buscado que los líderes estén con su vestido típico, con los elementos muy tradicionales. Incluso así van a las grandes conferencias globales, ¿no? Porque es parte de lo más tradicional. Pero nos olvidamos que la cotidianidad indígena también es distinta, y también se ha transformado, ¿no? O sea, el usar shorts, pantalones o camisas, o experimentar con estos otros tipos de música, por ejemplo, como hacen los jóvenes shipibos o los jóvenes quechuas en el rap, u otras formas, es parte también de su identidad, y no por eso dejan de ser indígenas, ¿no? Entonces hay que entender el indígena amazónico, el andino, el quechua, no sé, todos la diversa cantidad de pueblos que hay en América Latina tienen nuevas identidades, y no por eso dejan de perder la cosmovisión más tradicional, más arraigada también al territorio. Eso a muchos periodistas nos cuesta como sacarnos del chip, le cuesta más a las autoridades, ¿no?
pero es un reto permanente y este disco nos ha enseñado, nosotros hemos aprendido mucho de cómo ellos están también experimentando sus propias voces en nuevos formatos, en nuevas formas de contar sus tradiciones. Muy bien, aprovecho, Nelly, para ir incorporando algunas de las preguntas que van llegando. Son un montón, así que disculpen si no llegamos a responder todas. Pero, por ejemplo, Cristina Camacho pregunta si existen iniciativas para aprender las lenguas nativas y romper los límites lingüísticos para que las investigaciones sean desde las comunidades y no desde la visión colonial hegemónica. Aprovecho para trasladarle a Cecil, que creo que es una experiencia que sirve para responder esta pregunta. Y también te sumo otra pregunta, Cecil, de Gibran Mena, que sobre lo que mencionaba, dice Gibran: Nelly, respecto al periodismo comunitario, tocándose con el activismo, muchas veces representantes de naciones indígenas esperan comunicación activista de la periodista. ¿Cómo administrar esta expectativa? Entonces, ¿cómo lidiar con el tema del lenguaje y con el tema del periodismo y el activismo? Creo que tenemos que pensar desde varias aristas, ¿no? Esta respuesta y las preguntas, ¿no? Muchas veces bueno, se piensa que las lenguas indígenas no se escriben, no se leen, que solamente son orales, y eso ha sido como un discurso que todo el tiempo ha estado pues girando en la actualidad e incluso antes, pero tenemos que pensar y recordar que las lenguas indígenas se han escrito desde siempre. Y también tenemos que tener en la mente de que la escritura, como la vemos actualmente, ¿no? Con el alfabeto latino y como la entendemos ahora, bueno, es lo que nuestra forma de codificarlo actualmente, pero anteriormente, pues bueno, ya sabíamos que se escribía en los glifos, en las estelas, etcétera. En la actualidad, obviamente, pues se escribe como lo vemos, pero también escribimos de otra forma, escribimos en la tierra, en la ropa, en cualquier elemento que en los pueblos indígenas existe, ¿no? Ahora bien, en mi experiencia personal, en relación específicamente a la jornada maya y a Quintzil, que es en donde me toca trabajar y me toca escribir todos los días, puedo decir estas dos cosas. Uno, que las lenguas indígenas, en específico en mi caso, en el maya, sí se escribe y sí se lee. Creo que a veces pensamos que lo que decía un poquito Nelly, que a veces si no nos ven con nuestro hipil, en el caso de aquí de los mayas, o no nos ven con la ropa blanca, o no le hacemos check a eso que llaman el indigenómetro, como que ya no son mayas, ya no son pertenecientes a los pueblos indígenas. Entonces a veces pensamos que, por ejemplo, en la ciudad o incluso en las comunidades, si no tenemos la ropa o no tenemos, pues no sé, los tocados o lo que nos identifique como mayas según lo que nos han dicho, pensamos que no estamos ahí, y sí estamos, estamos muy presentes en cualquier espacio y en cualquier latitud que podamos imaginar. Entonces, hay gente que verdaderamente está leyendo, que pareciera que no está impactando, pero que sí está impactando. Creo que algo importante que también hay que decir es que comenzar a, digamos, a posicionar el idioma escrito y tener esta visual en la urbanidad, en la comunidad, en los espacios públicos, también es una manera de cómo, una postura política incluso, el cómo estamos haciendo la lengua algo visual, algo que ya está traspolándose de la oralidad a la parte visual, al hecho de ver a lo mejor caracteres que yo digo, bueno, es que el apóstrofo en español no está funcionando, la doble vocal con acento, ¿no? O sea, tener esta visual también podría ser incluso una provocación para aquellos que creen que no Claro. se escriben las lenguas indígenas. Y por el otro lado también está el hecho de que hay personas que cada vez se van interesando, se van interesando de la producción que existe en lenguas indígenas, en este caso la maya. Tenemos, digamos que, la fortuna de ser la segunda lengua más hablada a nivel nacional. Esto no quiere decir que, digamos que está todo resuelto, porque pues por todos los años que hemos llevado de la opresión, del racismo, de este sistema que en su tiempo nos hizo olvidarnos de hablar y de escribir nuestra lengua, y que ahorita como que ahí nos va diciendo, ahorita sí les damos chance, ¿no? Pero ya no estamos hablando de que
de que exista ese mismo, no quiero llamarle interés, pero sí ese mismo peso que tiene las lenguas nacionales, ¿no? En este caso el español, que es la otra lengua nacional, pero que es dominante. Entonces vemos que existe un movimiento bastante importante de personas que están promoviendo el uso, pero también la enseñanza de la lengua maya en espacios, en varios espacios, no solamente en la escuela, que ahora, bueno, con toda la situación pandémica ha tenido, bueno, muchísimo de dónde analizar y de dónde trabajar, sino que también estamos viendo que va surgiendo y va exigiendo cada vez esta realidad la necesidad de tener el idioma mucho más presente en todos los ámbitos, en el ámbito de salud, en el ámbito de justicia, mucho más ahora en el ámbito de la comunicación, ahora que estamos en este medio, en los medios digitales, nos está exigiendo la presencia de las lenguas indígenas nacionales en el territorio mexicano, y que yo creo que esto nos lleva a pensar otra vez a que los mismos hablantes somos los que estamos haciendo esta parte de comunicación, los que estamos generando estos materiales, y que en definitiva tenemos que dejar de pensar que las lenguas indígenas son solamente orales, sino que también se escriben, se leen y por supuesto que se consumen tanto por hablantes como por gente que tal vez no es hablante, pero que ha encontrado ese interés y que tal vez incluso se ha visto en la necesidad de entender o de aproximarse a nuestras lenguas. Entonces creo que por ahí esta realidad nos está mostrando de cierta forma cómo también las lenguas van evolucionando y que esto que ha sucedido siempre de que de alguna manera el Estado ha diluido las lenguas nacionales, nos muestra que la resistencia que los pueblos estamos teniendo frente al sistema, pues cada vez se va haciendo de manera más presente. Digo de nuevo que esto no quiere decir que lo tengamos todo resuelto. Hay muchísimo para hacer, no solamente en el área de la comunicación, sino también en el área de todos los otros ámbitos que estaba mencionando, ¿no? La salud, la educación, la economía incluso, pero que también lo que mencionaba hace un rato, tenemos que tomar los medios como esta herramienta que apoye a este discurso y a este cambio que es tan urgente y necesario para estos tiempos. Aprovecho, Sacil, muy cortito, porque no quiero dejar de preguntarte, es una pregunta además que se hacían desde la red global, y es cómo puede la comunidad internacional apoyar la realización de periodismo relevante en comunidades mayas, y además me subo a una pregunta de John Londoño en la audiencia, que habla que se pregunta cómo empezó todo, ¿no? Y pregunta, por ejemplo, ¿buscaron alianzas estratégicas? Y su caso es un ejemplo. La forma de ayudar, por ejemplo, es haciendo alianzas estratégicas. ¿Cómo se puede ayudar? Muy, muy cortito. Yo creo que en algo que tenemos que, que tendría que pensar, ¿no? Las alianzas son sumamente importantes. En algo que también tendría que pensarse es que es urgente nombrar la diversidad. De pronto cuando decimos que son medios indígenas o pueblos indígenas o lo que sea bajo el término de indígena, de pronto eso diluye las identidades, ¿no? Diluye a los mayas, a los mijes, a los náhuatl, a los tenec, ¿no? Creo que es importante comenzar a nombrar en cada uno de los pueblos, ¿no? Así como hemos dicho, pues los mexicanos, los peruanos, los chilenos, ¿no? Creo que es sumamente importante y creo que los medios internacionales o los organismos internacionales ofrecen de alguna manera esta posibilidad de comenzar a proyectar, de comenzar a posicionar y de comenzar a poner sobre la mesa todas estas identidades, ¿no? Eso como primer punto, comenzar a nombrar, definitivamente nombremos las cosas de acuerdo a cada identidad. En segundo punto, desde luego las alianzas, bajo todo esto que hemos estado platicando, que mis compañeras y el compañero Iván también han mencionado muy puntualmente, ¿no? El cómo nosotros o cómo las personas llegan a las comunidades,
con quiénes nos aliamos, cuáles son nuestros temas, cómo es la forma de narrarlo, cómo involucramos a nuestras fuentes, cómo los hacemos partícipes o cómo les damos este espacio para entonces ponderar la voz, ¿no? Creo que tendríamos que repensar todo esto. Y lo que decía también hace un momento, no dar por hecho que tenemos en nuestras letras y en nuestra voz la verdad absoluta, sino que tenemos siempre que tener este espíritu de investigación, de indagación. Y también creo que otro punto que es muy importante mencionar es que además de las alianzas, necesitamos que quitarnos este discurso que se ha planteado desde siempre, que el sistema o que el Estado ha planteado desde siempre, de cómo somos los pueblos mayas o los pueblos o las naciones indígenas. Creo que eso nos va a llevar a entonces comenzar a generar estas otras narrativas, estos otros conceptos, definiciones que nazcan desde adentro para que entonces tengan esta otra proyección hacia lo externo. También creo que otra forma que se puede hacer es haciendo, no quiero llamarle, como se ha dicho, ¿no? Protagonistas, pero sí como dejarlos o ponernos al mismo nivel de todos los demás. Y creo que esa ha sido mucha la exigencia que como pueblos hemos tenido. No queremos privilegios ni derechos que estén por encima de las otras naciones que existen en el mundo. Simplemente queremos las mismas oportunidades y posibilidades que nos dejen coexistir en este territorio y que no nos miren desde arriba para entonces sí, ahora sí les voy a dar a conocer, ¿no? A veces creo que tenemos que visualizarnos en esta horizontalidad, tenemos que pensar que todos estamos atravesados por todos, que esto tendría entonces que también modificarnos, quitarnos esta comodidad de cómo ha sucedido todo hasta ahora, la comunicación, la educación, la salud y la justicia y todos los ámbitos sociales, para entonces sí comenzar a generar desde espacios, medios y toda esta forma de comunicar que incluya y que involucre directamente a nosotros como pueblos dentro de todo el trabajo que se realiza. Muy bien, gracias, Asil. Y le pregunto a Edilma, le traslado una pregunta de Majo Centurión, de la Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas de Paraguay. Bueno, una de las preguntas que hace es cuál fue hasta hoy el principal aprendizaje de hacer periodismo de investigación en comunidades indígenas. Y te sumo una de las preguntas de Sergio Ferrer también, que habla sobre, bueno, cómo decidir esto de tener colaboraciones fijas, corresponsales o colaboradores según lo que vaya pasando, ¿no? Según la coyuntura. Edilma. Bueno, vale, muchas gracias. A ver, yo pienso que han sido muchos aprendizajes y el primero es ser humildes, digamos, ser humildes en el cubrimiento periodístico y entender que cuando llegamos a un territorio, debemos llegar con humildad para poder escuchar lo que no queremos escuchar. Me explico, yo pienso que cuando llegamos, creo que lo decía Iván, ya a veces llegamos con las preguntas ya elaboradas, con un enfoque hecho, con un titular armado, con la historia montada. Yo siempre digo, ya llegamos a las comunidades con el texto y la historia montada y ahí nos estamos equivocando. Cuando llegamos con humildad y cuando llegamos a los territorios a decir, bueno, voy a escuchar primero a los abuelos, a las mujeres, y a dejar incluso que estos relatos que hay en las comunidades me atrapen, ahí va a cambiar, digamos, el foco y la historia que yo inicialmente tenía como periodista, digamos, planteada. Ese es como un principal aprendizaje para mí. Cuando yo dejo invitarme a mambear coca con el abuelo o escuchar a la mujer tejedora en Centroamérica, cuando tomo el tinto con ellos y converso, los periodistas vamos de afán. Otro aprendizaje es no debemos ir con afán al territorio. Cuando una manera de validar un poco esas historias es cuando yo camino el territorio con ellos. Y caminar implica horas en caminar el territorio, porque es la manera como los indígenas nos enseñan y nos comparten su cultura.
y tenemos que hacerlo. Dejar a un lado el tema del afán creo que es importante. Y ahora en tiempos de pandemia creo que algo que estamos aprendiendo como grupo en Agenda Propia es escuchar más, preguntar menos y escuchar más. Si estamos haciendo una entrevista al teléfono, escuchemos más allá esos sonidos para poder preguntar de otra manera lo que está pasando. Tenemos que sentir los temas, ser más sensibles en las comunidades. Y esto lo hemos venido aprendiendo caminando con comunicadores indígenas, porque ellos nos van enseñando también un poco cómo es la vida en la comunidad indígena, por qué es importante, por qué se dicen somos los hijos de la montaña. Yo en ese momento me encuentro en el departamento de Nariño haciendo un reportaje, logramos entrar también con comunicadores indígenas. Yo les decía, ahora sí entiendo por qué ustedes se llaman hijos de la montaña, en algunas comunidades se llaman hijos del agua. Es una simbología muy fuerte y hay que saberlo hacer. Han sido muchos aprendizajes, escuchar a las compañeras indígenas, digamos, es importante en el proceso del caminar. Debe haber siempre una construcción de co-creación cuando trabajamos con periodistas indígenas y no, digamos, de hecho a mí me lo decía muchas veces en Agenda Propia un poco como mis compañeras, son compañeras que han tenido unas experiencias en comunicación, hacen cine, hacen fotografía. Entonces, ese ha sido como un aprendizaje de humildad, o sea, llego a las comunidades y ya hay unas producciones que ni siquiera los periodistas le hemos hecho. Hemos encontrado compañeros indígenas que han ido a estudiar cine a Cuba, por ejemplo, que han hecho sus carreras como nosotros, entonces hay un desconocimiento de esa formación que también tienen ellos desde Occidente, por decirlo así, pero también hay comunicaciones propias. En varias oportunidades he podido ir, no solamente en la Amazonía, también en pueblos andinos, en comunidades mayas, hay unos saberes, unos relatos y unas creencias propias que son con la comunicación, como se comunican allí. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una entrevista y de repente canta un pájaro y ellos, para ese canto de ese pájaro significa algo, que estamos haciendo bien el trabajo o que va a pasar algo. Eso nosotros no lo podemos entender cuando no tenemos esa sensibilidad y cuando no escuchamos, digamos. ¿Qué significa esto? Para ellos hay un mensaje ahí, es la comunicación propia que llaman los pueblos indígenas. Entonces creo que en todo el proceso debemos ser humildes y también en la fase de publicación. Creo que algo que los periodistas no, digamos que también digamos, no es nuestra culpa, no son como las estructuras de formación históricas y siempre es como ese crédito individual. O sea, yo pienso que debemos pensar en estos créditos colectivos y en comunidad, como los pueblos indígenas nos han venido enseñando. Sale la historia, el periodista, el fotógrafo con su gran tema, pero nunca ni siquiera damos los agradecimientos de haber llegado a la comunidad. Creo que también hay que repensar un poco el proceso de creación de la historia, pero también la publicación de la historia. Empezar a ser generosos con esos temas y agradecer un poco. Eso lo he venido aprendiendo también, lo digo, y a veces digo yo ni siquiera deberían decirlo mis compañeras indígenas que han estado allí diciendo, mira Dilma, vemos en nuestro especial multimedia, da la gracia y empieza dando las gracias a la comunidad. Eso no lo hacemos los periodistas. Creo que también hay unas formas que hemos aprendido trabajando con ellas que nos ayudan un poco a equilibrar un poco el trabajo como periodistas, digamos, y no tener que ser indígena. O sea, cada quien, digamos, tiene su sentir y su forma, pero cuando hacemos esos trabajos de co-creación, esas dos miradas creo que quedan ahí plasmadas. Entonces, permitirnos co-crear creo que es un gran aprendizaje y no es fácil. En Agenda Propia no hacemos trabajos del día a día, porque siento que las noticias del día a día no nos permiten ampliar un poco estas miradas. Debemos hacer trabajos reposados, volver a la crónica, por ejemplo, volver a narrativas distintas para poder profundizar en las historias. Otra técnica que tenemos es descripción de escenarios y descripción de personajes. Justo por lo que estaba diciendo Sacil, la mujer indígena en la Amazonía es muy distinta a la mujer indígena andina, a la mujer indígena en Centroamérica, en Maya o en Norteamérica. Entonces creo que aprender a escribir los escenarios, describir las formas de vida, la cotidianidad, nos falta mucho. Describirla con imagen, pero también escribirla en texto, escribirla en el video. Creo que eso hace falta también para no encajar a los pueblos indígenas en todo. Entonces tenemos como unas fases también para poder respetar esto, el escribir los personajes, los escenarios. Hay muchas maneras de empezar a narrar y creo que eso hace parte del periodismo de investigación. O
sea, el periodismo de investigación es solamente aquel que busca el dato, el corrupto. Creo que también hay una lectura de periodismo de investigación que nos han enseñado un poco en la academia y que hemos aprendido también. Entonces creo que el periodismo de investigación también parte de hacer un trabajo más profundo de reportería profunda en las comunidades. De reportería profunda, diálogo profundo con los sabedores y escuchar. Siento que nos hace falta tanto por aprender con las comunidades. Ser humildes, digo yo, porque cuando uno llega al territorio también creo que uno empieza a entender esto. Algo que también aprendí caminando las comunidades indígenas y mis colegas indígenas me lo han hecho saber. Lo he dicho en varios espacios y no me cansaré de repetirlo. A veces informamos desde la pobreza y no desde la cotidianidad de la gente, de las comunidades, claro, porque tenemos lecturas equivocadas. No confundir formas de vida con pobreza es supremamente importante y creo que ahí hay una equivocación permanente de los medios de comunicación. Siempre sacamos la foto del, no sé, de la pobreza, pero no de la cotidianidad. Y también eso hay que empezarlo a enseñar. Y finalmente, me parece bonito decirlo que cuando yo trabajo con compañeras indígenas o colegas indígenas, que es lo que estamos haciendo ahora, de repente ya el diálogo se vuelve muy natural y ya no vemos a los indígenas como indígenas y ellos no nos ven como periodistas, porque siempre al principio hay una diferencia, es que ustedes son los periodistas, nosotros somos los indígenas, pero ya en ese permanente diálogo que hay en el equipo periodístico de Agenda Propia, por ejemplo, ya nos hablamos de igual a igual y era justamente lo que decía Cecil, pero cuesta un poco llegar a ese punto, o sea, cuesta un poco trabajar y es justamente ver a Cecil no como indígena maya, tal, sino como una colega que me va a aportar y me va a acompañar más en esa producción periodística. Y ella con su mirada, yo respetar su mirada, ella respetar mi mirada, y ahí vamos a poder hacer una buena producción. Porque finalmente lo que queremos es llegar también que estas historias lleguen, por un lado, a las comunidades, pero también lleguen a quienes toman las decisiones. Esa era otra pregunta, ¿cómo hacemos para que esas historias lleguen a estos quienes toman decisiones, los gobiernos? Entonces, hay que hacer alianzas y tenemos que equilibrar en ese relato estos dos mundos para poder incluso lograr tener impactos reales en las comunidades. El periodismo llega a un punto y es denunciar. Y yo retomo, y me excusan si me estoy extendiendo, la pregunta que hacía uno de los participantes, ¿cómo hacer para no llegar al activismo? Es una línea delgada y es muy difícil, pero cuando hacemos historias con comunidades indígenas y de pueblos indígenas en particular, digamos que hay una línea ahí pero finalmente como que yo defiendo y en Agenda Propia defendemos hacer periodismo, y el periodismo es denunciar también, y si pasan cosas, qué bueno que pasen cosas más allá, que a veces no llegamos a eso. En Colombia hacemos N cantidad de denuncias y no pasa nada, o sea, no pasa nada, pero creo que tenemos que lograr hacer una buena denuncia de lo que pasa de temas indígenas para intentar a ver si pasa algo. Pero es muy difícil llegar un poco, pasar esa línea del activismo. Y también a veces me digo, bueno, si hacer buen periodismo, hacer activismo, pues qué va, sigamos haciendo buen periodismo. Gracias, clarísimo, Edilma, muy, muy bueno. Quiero darle la palabra a Iván, nos estamos quedando sin tiempo, pero en un minuto quiero trasladarte una pequeña pregunta de David Muenala, que en quichua saluda a Li Punchua Imanalia, no sé si lo pronuncio bien, pero que sí. Buen día, ¿cómo están? Y pregunta si, por ejemplo, los trabajos fotográficos y de audio o video son devueltos a la comunidad, es decir, si la gente con quien fotografías o filmas de alguna manera llega a ver esos productos. Y bueno, y un pequeño mensaje de cierre en poco tiempo. Sí, bueno, mi trabajo no es que todo regrese a la comunidad, pero sí he tenido yo o procuro siempre regresarlo, desde compartir, por ejemplo, ahora en WhatsApp, que hay un montón de comunidades que tienen WhatsApp, enviarles el reportaje, enviarles esto, y también hemos hecho a veces justamente un poco tocando esta línea de entre el activismo y estar involucrado, como talleres, como ciclos de cine, cuando se hacen como documentales. Entonces, como que sí, yo intento siempre que puedo regresar algo a la comunidad, porque también es bien importante ver o mostrarles. Para mí es muy importante cómo los vi, ¿no? O sea, cómo es que yo a través de mi cámara los vi, y también saber si ellos están de acuerdo con eso, ¿no?
Porque creo, no todo el tiempo yo trabajo con medios, sino que también intento trabajar con las mismas comunidades y trabajar con comunicadores de ahí. Entonces, para mí es bien importante poder dar que lo que estuvimos documentando juntos pueda llegar, ¿no? O sea, o represente esas luchas o esas resistencias. Y también la otra parte, como para un mensaje de cierre, creo que nuestro trabajo como periodistas, en lo personal, no, es como, bueno, visto desde la fotografía, una fotografía por sí sola no va a hacer absolutamente nada, ¿no? No cambia nada, ni genera nada, ni hace nada, ¿no? Siempre es el trabajo de muchas personas, muchas organizaciones, muchos medios, muchos activistas, muchos líderes y comunidades y nacionalidades las que logran hacer las cosas y los cambios. Porque, bueno, sí, nosotros como periodistas siempre queremos denunciar, pero también como periodistas solos no vamos a hacerlo, ¿no? Ni como un fotógrafo solo no vamos a hacerlo. Entonces, siempre es un trabajo en equipo y seguir construyendo equipo y seguir trabajando en comunidades, seguir trabajando en redes. Y sobre todo creo que en Latinoamérica, que tenemos estos contextos bien parecidos, en Perú, en Colombia, en México, por lo menos esos lugares yo sí los he caminado y de repente me encuentro con muchas similitudes en nuestras luchas y en nuestras historias y en lo que estamos contando. Entonces, creo que siempre tenemos que seguir creando redes y equipo con todas las personas con las que estamos, pues de menos en la misma trinchera, ¿no? Bueno, gracias Iván, gracias a todos y a todas por participar. Les cedo la palabra a Andrea y luego creo que va a cerrar Laura. Hay una pregunta que quedó pendiente y quizás la puede retomar Laura en su cierre, de la colega Clara Roy, también colega de la revista Late, que se pregunta cómo podemos o debemos hacer el enlace entre las sociedades europeas y las comunidades indígenas. Ella es periodista española, teniendo en cuenta que gran parte de las vulneraciones de derechos humanos son causadas por empresas extractivas, por ejemplo, europeas o norteamericanas. Dejo esta pregunta ahí por si queda para el cierre de Laura, y bueno, un placer haber compartido este tiempo con todos y todas ustedes. Muchas gracias, Dani. Bueno, nada más quisiera agradecer a los panelistas que estuvieron el día de hoy, también a Dani como moderador, a todos ustedes que nos han acompañado. Recordarles que se está generando una relatoría de este evento y lo estaremos compartiendo en los próximos días en la página de GIGN. Ahí pondremos el enlace en el chat, y bueno, también invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a subir el video. Y ahí pusimos varios enlaces que son de su interés. Sin más, le doy la palabra a Laura para que haga el cierre. Y bueno, agradecer también, por supuesto, a Survival International. Y Laura nos va a dar unas palabras. Adelante, Laura. No sé si me escuchan o si me ven. No te vemos, pero te escuchamos. Bueno, pues eso es lo de verme es lo de menos. Ha sido un inmenso placer escucharles. La verdad es que soy periodista de formación, de vocación, como decía algunos compas al principio, y la verdad es que ha sido un placer aprender de todo lo que han dicho. Aprovecho la despedida para contestar esa última pregunta que lanzaba Dani, y es, bueno, precisamente un poco eso es lo que tratamos de hacer desde Survival, ¿no? En parte sí que realizamos una labor de fondo y a veces periodística para nutrir luego a muchos medios, y al hilo de lo que se ha comentado en la charla, de lo que han dicho así, lo que ha compartido Dilma, Iván, Nelly, creo que cada vez más lo importante no es hablar nosotros de lo que pensamos que tiene que decir el otro, ¿no? Sino ejercer como altavoces, ofrecerles un canal para que esas voces sean escuchadas en la medida de nuestras posibilidades, pues más allá de las fronteras donde se ubican cada una de las comunidades indígenas, ¿no? Y cada uno de los pueblos. Entonces, en ese sentido, creo que además es esencial concienciar no solo desde aquí, desde Madrid o allá, sino también acá, ¿no? En el norte global, porque como decía Dani también, como adelantaba, pues las empresas que casi siempre están detrás de las violaciones brutales de asesinatos, de genocidio de pueblos indígenas, son empresas de acá. Entonces tenemos que cambiar las conciencias a nivel global, tenemos que empezar a pensar de una forma diferente, y realmente creo, y es algo que me enseñan cada día todas las personas indígenas con quienes tengo la inmensa suerte de trabajar. Para ello creo que es fundamental escuchar esas voces que tanto tienen que decir
y que son tan dignas, tan fuertes y por las que nadie más tiene que hablar, ¿no? Para despedirme precisamente me gustaría recurrir a unas palabras de un representante indígena que todos conoceréis, que es David Kopena Yanomami, a quien admiro y he tenido el honor de conocer. Y quiero dejar estas palabras suyas como reflexión, ¿no? Pues para toda la audiencia y para todos los que hemos tenido la suerte de disfrutar de este momento y de este rato de aprendizaje sobre periodismo de investigación en comunidades indígenas. David dice así: la gente blanca dibuja sus palabras porque sus pensamientos están llenos de olvido. Nosotros guardamos las palabras de nuestros antepasados dentro de nosotros desde hace mucho tiempo y continuamos transmitiéndoselas a nuestros hijos. La suerte es que también nos las transmiten ahora a nosotros y a todos los que queramos escuchar. Así que estemos atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura, y gracias a todos. Hasta luego, que tengan un buen día.